La Segunda Guerra Mundial fue un enfrentamiento entre las potencias del eje y los aliados que lucharon apoyando o luchando contra una Alemania nazi que iba conquistando Europa y Asia. Durante esta Segunda Guerra, ocurrieron los peores genocidios de la humanidad y sobre todo, se descubrió la gran competencia en tecnología militar que había entre los países más fuertes. Mientras que Europa se veía amenazada por las bombas e intervención de los nazis y sobre todo de los campos de concentración a los que enviaban a los judíos, Asia se veía amenazada por un Japón que estaba aplastando a Corea y China y no pensaba dar marcha atrás. Hay muchas historias de guerra en los animes, pero específicamente, cuando el tema es de la Segunda Guerra Mundial, suelen ser las historias más tristes y dolorosas que harán temblar al más fuerte corazón. La mayoría de los animes que se mencionan a continuación tienen como protagonistas a niños, y no por eso significa que sea una historia infantil y mucho menos para niños, sino que es a través de sus ojos en donde vemos cómo se pierde aquella infancia después de vivir unas de las peores acontecimientos en la historia de la humanidad. Ushiro no Soumendare está basado en la autobiografía de Ebine Kayoko, en donde se muestra a una pequeña Kayoko de 6 años que vive con su familia en Tokio, cursa el primer grado, y como toda niña, es un poco llorona. Le gusta jugar mucho y cantar con sus amigos y por lo regular es molestada por sus 3 hermanos mayores Tadayoshi, Takehiro y Kisaburo. La historia cuenta cómo vive Kayoko y su familia desde 1940 hasta los bombardeos en Tokio de 1945. Durante los primeros años de la guerra, los pobladores orgullosamente contribuyen a las fuerzas armadas del poderoso imperio japonés donando algunas de sus pertenencias para la creación de armas. Con el paso de la guerra y los primeros bombardeos, Kayoko y los demás niños son enviados al campo con su tía. Al paso del tiempo y la terrible cara de una guerra que ahora se volvía en su contra, Kayoko madurará para enfrentarse a uno de los peores eventos de su vida, el bombardeo de Tokio y la pérdida de su hogar. La Segunda Guerra Mundial fue un periodo de terribles guerras que se concentraron en Europa y por último, con terribles consecuencias. Uno de los elementos que más han caracterizado a este acontecimiento son los campos de concentración en los que fueron enviados miles de judíos a sufrir en lo que ha sido una de las peores vergüenzas de la humanidad. Un ejemplo de la resistencia de los judíos que trataron de evitar a los nazis es la historia de Anna Frank, una niña judía, quien con su familia se esconde por 2 años, pero lamentables son encontrados por los nazis y mandados a campos de concentración. La historia de Ana queda escrita en su diario, que se ha vuelto casi una lectura obligada, que nos muestra la inocencia y esperanza de una niña durante la guerra. Anno Nikki es la adaptación anime del diario de Ana Frank, en la cual, con un buen diseño realista de la animación y una buena música, retrata la vida de Ana con su familia, escondiéndose de los nazis durante 2 años. Pese al encierro, Ana comparte de buenos momentos, de emociones y risas, pero también de angustias, sobre todo cuando el tiempo va pasando y la guerra no termina. Sipang es una historia de ciencia ficción, pero no por eso deja de ser buena y mostrar un contexto histórico ideal sobre la Japón en la Segunda Guerra Mundial, especialmente sobre lo ocurrido a las fuerzas navales. La Fuerza Marítima de Japón realizaba pruebas conjuntas con las fuerzas de Estados Unidos en el Mirai, un buque de guerra con nueva tecnología que estaban probando, hasta que fueron sorprendidos por una extraña tormenta que hace que los sistemas de navegación se descontrolen y misteriosamente. Toda la tripulación es trasladada a otro lugar en el Océano Pacífico, pero también otro tiempo, al 4 de junio de 1942, durante la Guerra de Pacífico, justo antes de la batalla de Midway durante la Segunda Guerra Mundial. Pronto, la tripulación se encuentra en un serio conflicto cuando se dan cuenta que al conocer la historia pueden cambiar los acontecimientos, o al contrario, permitir que la historia siga el curso que ellos ya conocen. Desde que era niño, Hiroo Horikoshi siempre quiso pilotear un avión, pero desgraciadamente por un problema de la vista le es imposible, sin embargo nunca deja de lado su sueño y su pasión, los aviones. Siempre interesado en la ingeniería de aviones, Hiroo se dedica a estudiar para ser ingeniero. Siempre busca la manera de hacer lo mejor posible para que Japón pueda tener buenos aviones iguales a los que hay en Europa a pesar de la crisis económica y el poco desarrollo tecnológico que tiene en su país. Hiroo,
junto a un grupo de ingenieros, es enviado a Alemania para aprender de la tecnología más avanzada y poder ocuparla en su país. Inevitablemente para Hirou, la guerra se acerca a Japón, por lo que el apoyo que se necesitaba para el desarrollo de los mejores aviones será para aviones de guerra. Pese a que una guerra se está desarrollando en Europa y ahora amenaza a Japón, no son inconvenientes para los sueños y creaciones de Hirou, es su propio trabajo el que le importa y, por supuesto, desarrolla los aeroplanos hasta perfeccionarlo para que puedan realizar su labor. Se levanta el viento no es una clásica película de guerra que muestra la devastación, como la frase del cual tomó el nombre esta película, Se levanta el viento. Hay que vivir es demostrar que el fin último de todo siempre es la muerte. Por ello es mejor disfrutar la vida y desarrollar aquello que más ames hasta su perfección para que de esa manera, al momento de desaparecer sea también el momento en que pueda perdurar. Se levanta el viento es la historia del espíritu innovador de Hirou, un brillante ingeniero aeronáutico en tiempos de la Segunda Guerra. Los aeroplanos que creó Hirou para Mitsubishi fueron los famosos A6M Zero que nunca regresaron, ya que fueron piloteados por kamikazes para bombardear la base naval norteamericana, Pearl Harbor. Con trazos sencillos y colores suaves, en este rincón del mundo nos cuenta la historia de Suzu, una chica alegre que le gusta mucho dibujar y que quiere mucho a sus padres y a su hermanita Sumi. Por un matrimonio concertado, pero no por eso malo, Suzu se traslada a Kure en Hiroshima junto con la familia de su amado esposo Susaku Hu-Hou, donde pueden contemplar cerca de su casa el mar y la flota naval. Pronto comienza a construir una vida llena de alegrías con sus nuevos familiares, pero también vienen los tiempos de guerra, y junto con ella la escasez y el miedo a los ataques norteamericanos. Veremos cómo toda la comunidad se organiza para ir a los refugios antibombas y esforzarse por encontrar alimento. Pese a los malos momentos, Suzu encuentra la forma de alimentar a su familia de manera creativa, además de apoyar a las otras mujeres de la comunidad. Todo cambia cuando por dibujar los barcos de la flota es arrestada por ser sospechosa de ser espía y adicional a esto, caen las primeras bombas en su hogar. Esta película nos puede mostrar cómo hay que aprovechar la vida, con sus buenos momentos y tratar de seguir adelante pese al terrible porvenir, pero sobre todo a sobrevivir. En 1945, la Fuerza Armada norteamericana logró invadir los cielos de Japón y atacar a la mayoría de las ciudades, pero extrañamente Hiroshima ha sido la excepción. Gen y su familia viven tranquilos y unidos, pese a las continuas amenazas de bombardeos y la escasez de alimento. El 6 de agosto, Gen sale de su casa para ir a la escuela, y justo fuera del edificio ve un avión y solo alcanza a preguntarse por qué no ha sonado la alarma. La escena que ocurre a continuación puede que sea una de las descripciones más gráficas sobre la explosión de la bomba atómica y sus secuelas. La bomba carbonizó todo a su alrededor y la mayoría de los sobrevivientes con graves quemaduras fueron muriendo en el camino. Una de las escenas retratadas en esta película y más característica de esta explosión es cuando los sobrevivientes con graves quemaduras llega al puente y se lanza al río para aliviar su sed y posteriormente morir. Gen y su madre, a punto de dar a luz, logran sobrevivir, pero las secuelas posteriores siguen siendo peligrosas. Todos aquellos que estuvieron cerca de la explosión pronto comienzan a presentar raros síntomas y enfermedades que nadie había visto. Adasino Gen y su segunda parte relatan los horrores de la guerra, pero sobre todo, el sufrimiento, la desesperación y el dolor que fue sobrevivir a la primera bomba atómica de la historia y sus terribles secuelas, todo ocasionado por la guerra y más que nada la postura bélica de los hombres que decidían salir a pelear, pero que jamás imaginaron las consecuencias inhumanas para los demás. La tumba de las luciérnagas ha sido considerada una de las mejores películas que hablan sobre la guerra, pero tienen un mérito más, es animada, lo que nos indica que no toda animación o anime es infantil o tienen que ser de comedia. Esta historia nos cuenta la historia de Seita y su hermanita Setsuko, justo cuando en Japón la guerra está en su etapa final, y la esperanza de que Japón ganara la guerra se pone en duda cuando no paran los bombardeos hacia las ciudades y las personas tienen que migrar hacia otros lugares para librarse de las bombas. La familia de Seita muy pronto se ve separada, pues su padre era un marino que partió a la guerra y no regresó, y su madre murió por las heridas de un incendio provocado por las bombas.
Seita y Setsuko van a vivir con su tía, pero se ven excluidos, ya que su tía pone en primer lugar a sus hijos que a ellos, por lo que Seita, molesto, decide salir de ahí con su hermanita y tratar de encontrar un lugar donde las bombas no puedan llegar. Sin embargo, la pobreza, las enfermedades y la escasez que hay en todos lados afecta brutalmente a unos niños huérfanos, en especial a la pequeña Setsuko, quien enferma por la falta de comida. Esta película retrata la crueldad de la guerra, no importa el lado en el que se esté en la batalla, las víctimas siempre son los niños que no quedan inmunes a la crueldad de los hombres.